un punto central para recordar la información de las sesiones anteriores. Bien, bien, acabo de poner ya la imagen para poder entonces avanzar. Me dice si se puede ver la diapositiva. Luego voy a avanzarla para poder llegar al punto intermedio para poder dar inicio a la sesión siguiente. ¿Sí se ve? Bien, Jeremy. Entonces, déjame situar nuestra diapositiva. Buen día, Michelle Altamirano. Buenos días. Bien, como le comentaba, el día de hoy vamos a continuar con el tema de transporte. Hemos visto en el tema de transporte internacional, hemos comenzado por la información de lo que está ocurriendo en el día a día. Adicionalmente hemos visto la carga y los medios de transporte. A ver, vamos a recordar. Estamos viendo el transporte en los 5 tercios, relación, hemos hablado de los modos y medios de transporte, recordemos que son los medios ferroviarios, terrestres, aéreos, marítimos, ductos verticales, tuberías, fluviales, lacustres. Hemos hablado de la importancia del transporte marítimo, de los ámbitos en general. También hemos hablado del transporte aéreo, hemos hablado del transporte terrestre, lacustre, ferroviario y fluvial. Y luego hemos entrado a los tipos de naves directamente identificando a cada nave, pero en el comercio de mercancías, los portacontenedores, la carga granel, la carga general, las naves tanque. También hemos analizado un poco la evolución de las naves, el tipo de nave para cada mercancía. Nos hemos hecho un pequeño cuestionamiento de qué tipo de nave se puede utilizar cuando se trata de químicos, juguetes, petróleo, madera, vehículos, fertilizantes, congelados y frutas, porque yo le decía en la sesión anterior, pues tener carne congelada, pues tener un vino y tener flores cortadas conlleva transportar entonces en condiciones completamente diferentes cada mercancía, ya que éstas llevan en común el término perecible. Entonces, es un pequeño análisis. Recordemos también los tipos de cargas que hemos visto, la carga general y la carga granel, la unitarizada, no unitarizada, la líquida, la seca en el caso de graneles. Hemos visto los tipos de contenedores, hemos analizado el por qué tener en cuenta el tamaño, la apertura de la puerta, la dimensión interna, el peso y el volumen de cada mercancía en función del apilamiento o consolidado que hayamos hecho desde fábrica para poder tener relación entonces directa con la mercancía al querer transportarla. Hemos mencionado los documentos de transporte. Los documentos de transporte de acuerdo al medio o modo, conocimiento, embarque, guía aérea, carta aporte. Pero hemos también visto que el conocimiento embarque, la guía aérea y la carta aporte deben vincularse directamente con su fase de ingreso o salida. Eso quiere decir con la intendencia, ¿no?
Si estamos en una intendencia como la Intendencia de la Marítima del Callao, diremos que estamos en la 118. Si estamos con una guía aérea y estamos ingresando por el aeropuerto internacional, por la Intendencia de la Aduana Aérea del Callao, diremos que estamos en la 235. Y si estamos cumpliendo el ingreso de una mercancía bajo términos postales en terrestre, estaríamos hablando de la carta aporte con la 244, que también se asocia con la guía aérea porque a veces viene mercancía de naturaleza menor al valor de $1,000 y por tanto connota también información aérea. Entonces estamos viendo la 244 postal, la 235 aérea y la 118 marítima. Hemos visto que los documentos, por ejemplo, de transporte, tienen un vínculo entre ellas, lo que permite entonces entrever que son pocas las diferencias que vamos a ver. Pero en cuanto a terminología, vamos a tomar en cuenta que sí hay una gran diferencia entre la información aérea y la información marítima. Bien, entonces voy a poner la diapositiva en el punto en nos habíamos quedado intermedio para entrar a la siguiente parte, que era la fase, y me voy a centrar en los documentos del transporte internacional de mercancías para dar un acápite a nuestro ingreso, ¿sí? Vamos a ver. Estamos aquí en el acápite de información. Ya. Bien, entonces voy a dejar la diapositiva. Espero que se pueda visualizar, casi siempre demora un minuto. Y nos vamos a centrar en los nombres cuya mención estaba haciendo justamente, ¿no? De los documentos del conocimiento embarque, llamado Virus Lady, en la guía aérea Edwardsville, y en la carta aporte. Entonces estamos viendo los tres principales documentos de transporte. La multimodal es la fase en la que también se genera un documento de transporte, pero consideremos que este adopta a través de diversos medios en diferentes modos para poder entonces adecuar la mercancía con el ingreso y destino hacia el territorio, ¿no? Bien, entonces, a ver, déjenme ver, voy a ver el sistema, voy a anotar al mirando porque si no se me voy a olvidar. Bien, entonces hasta acá vamos a dar paso y inicio a la siguiente fase, que es la fase de relacionar todo lo anteriormente mencionado, y específicamente nos vamos a centrar en los elementos principales. La nave, el tipo de nave, el tipo de documento con la fase operativa, porque aquí en la fase operativa del transporte, ¿qué se refiere? A la información que ellos datan a la aduana, entonces vamos a ver que es importante identificar los procesos, ¿sí? Identificar los procesos. Bien, entonces voy a dar pie a la siguiente diapositiva, que era la imagen de la guía aérea, que decíamos que la información de la guía aérea de identificación es numérico, nos permite identificarla, ya sea en la parte superior del margen, bueno, de mi lado, se daría del lado derecho, en el mismo margen inferior estaría también el número de la guía aérea, que es un código alfanumérico, generalmente presentado y separado por algún guión después de una determinada cantidad de cifras, pero en el momento de correlacionar la información en el sistema, entonces esto se pone de corrido, ¿verdad? Es consecutivo, los números van de manera consecutivas. Bien, entonces recordemos también que dentro del vínculo de los documentos de transporte está la denominada modalidad de pago. Buenos días, Yesenia. Buenos días. Voy a suscribir tu asistencia para poder entonces registrar. Recién estamos dando... Cintia, muy bien. Bueno, fue el nombre de Yesenia. Bien, Cintia. Voy a registrar tu nombre. Cintia, muy bien, Cintia, de acuerdo. Ya está.
Bien, entonces comentábamos, estamos en los documentos de transporte, comentábamos que las modalidades de modos y medio de pago está de la misma forma para ambos documentos en la modalidad prepaid y en la modalidad collect, la modalidad de pago en el origen y la modalidad de pago en el destino. Es muy importante connotar esta situación porque es importante tener clara nuestra situación de pago. ¿De acuerdo? Uno implica la relación de pagar todos los gastos y servicios ya desde el inicio de las operaciones en el país de origen, solo teniendo en cuenta entonces datos adicionales que pagar en el destino. En cambio, en el COLET pagamos todos los recargos y gastos que se haya efectuado de la mercancía. Bien, recordemos el siguiente documento. El siguiente documento es el conocimiento embarque, conocido como el BL. Recordemos una cosa importante, los documentos de transporte manifestados aquí en la pantalla es el mismo modelo, solo que en algunas veces puede variar en algún mínimo detalle debido a la empresa transportista, ¿de acuerdo? En el caso de la empresa, por ejemplo, del BL que ustedes ven en pantalla, data el nombre justamente que habíamos hablado del transporte multimodal, dice transport combinado, bill of lading, está hablando de una condición, de una empresa que puede efectuar el envío a través no de un modo y medio, o sea, sino a través de otro medio de transporte para efectuar la llegada de nuestra mercancía. Por eso es importante detenernos siempre a leer la información del documento. Está bien que en una agencia aduana estemos pasando los datos del peso, de la mercancía, del número de contenedor, el número de precinto, verificando la información si la mercancía corresponde al puerto de la recepción, como en el puerto de la carga, y a la vez el puerto de la descarga concuerde con el puerto del destino. Sí, pero en una fase operativa, si tú vas a ser un asistente del comercio exterior, va más allá de la información que datan para una simple DUA o DAM, sino que tú tienes que analizar las condiciones, porque el documento de alguna manera da el trasfondo de una información importante. No es lo mismo comparar un DNI, ¿de acuerdo?, que un DNI de un menor. No es lo mismo la condición de una persona que tiene registro único y la que tiene registro único con actividad de comercio. Son diferentes situaciones. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Es importante que usted pueda visualizar la información del documento si es que está en otra área. No todas las áreas miramos igual. Esa es la diferencia que debes tener en cuenta siempre en el momento de trabajar. En un área operativa de repente no te va a importar mucho la información. Simplemente vas a saber que se ha venido la carga en un marítimo, te acercas al puerto Callao, pero lo que te va a interesar justamente en ese momento del documento de transporte es identificar, como decíamos en las diapositivas anteriores, si la nave hace su ingreso a este puerto peruano, ya sea Muelle Norte, Muelle Sur, porque recuerda que hay una situación de roleo, es decir, que las cargas no son transportadas en la nave en la cual pactaste, sino en otra nave, ya sea de un consorcio de empresas. Entonces vas a tener una situación de no identificar tu mercancía, ¿de acuerdo? A tiempo. Por eso que es importante mirar la información. O sea, un documento de transporte da información de acuerdo al área. Es muy importante que tomes en cuenta eso, ¿sí? Recuerda, para uno de almacén, la información de los pesos es crucial. Tomar la información del peso manifestado, corroborarlo contra el peso recibido. Para uno que trabaja en la agencia de aduana, corroborar el peso de información del comercial, del packing, verificarlo con el de transporte y esperar pues el desglose de la información del almacenamiento para corroborar los pesos del almacenamiento a través ya sea del documento del volante o del warehouse. Entonces, esta información por eso es importante, ¿no? Varía. Recuerda eso, la información data distinto en importancia de acuerdo a cada persona, ¿sí? No olvides esta parte que te estoy recordando de alguna manera.
Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para dar inicio voy a poner entonces la diapositiva donde dice fases operativas del transporte internacional de mercancías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos hecho la introducción de la sesión anterior, recordando toda la información que hemos tenido que recordar para poder entender esta fase. ¿Alguna pregunta, alguna consulta adicional que tengan, por favor? Lo leo por el chat si lo escriben. Y dígame si puede visualizar la imagen de la diapositiva siguiente, que es la fase operativa del transporte de mercancías. En esta fase operativa vamos a pasar al análisis ya no de la infraestructura del medio de transporte, ya no de si viene unitarizada o no unitarizada, con pallet o contenedor. Nos vamos a detener más bien identificarlo con la fase de la importación y exportación, o sea, con la fase del ingreso y la salida de una mercancía, y específicamente para poder identificar su importancia con el régimen aduanero. A ver, déjenme leer el chat. Déjenme poner mi... Bien, Romina, de acuerdo, no hay problema. Voy a poner tu asistencia, Romina Velázquez. ¿Sí? Sí, listo, Romina, ya he guardado tu asistencia. Bien, entonces, como les decía, en esta fase debes poner mucha más atención que la anterior. Buen día, José. Voy a tomar nota. Buen día. José Solano, buenos días. Bien, entonces ya estamos todos del grupo. Está Cintia, José, Michelle, Jeremy y Romina, ¿de acuerdo? Entonces estamos todos completos ya. Solamente falta Fabricio. Bien, entonces ya estamos casi la mayoría del grupo, ¿ya? La mayoría del grupo. Bien, como le decía, nosotros necesitamos entender que esta parte es la más importante, porque esta parte es la que apertura la importancia para una agencia aduana, la información de acá. Las informaciones anteriores del comienzo de la diapositiva, pues es para aquel que hará, pues, antes les decían, pues, analista del comercio exterior, hoy le dicen asistente. En el tiempo que yo era joven, acá en el Perú le llamaban el analista del comercio exterior, o el logístico y management del comercio, ¿no? Depende del rubro que le hayan dictado, pero era importante entonces analizar. Entonces en esta fase ya no vamos a comprender un poco más con la parte aduanera. La parte anterior es la parte de la DFI y la logística, del comercio en general. Pero esta fase de aquí en adelante, toda la fase es netamente aduanera, ¿de acuerdo? Netamente aduanera. Bien, entonces veamos la fase operativa del transporte de mercancías. Para iniciar, vamos a dar pie con la primera diapositiva que manifiesta el nombre del manifiesto de carga y que tiene como imagen una nave de mercancías en el modo y en el medio marítimo. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia va a ser la siguiente. Voy a leer entonces la introducción que siempre hago para cada fase. Y acá puedo decir lo siguiente: el ingreso y la salida de mercancías a través de los medios de transporte internacional es monitoreado por el registro de información del manifiesto de carga como un requisito para el ingreso o salida, solicitado por la potestad aduanera del país. En este caso, la potestad, si hablamos de Perú, sería la aduana SUNAT, no siendo la única entidad en intervenir en el ingreso o salida. Quiere decir que nosotros, si lo miramos desde el punto de vista de agencia aduana, claro, vamos a ver en nuestra mapa mental que solamente la nave es la única involucrada. Si estamos desde el punto de vista del transporte y el almacenamiento, vamos a ver más sujetos. Si estamos desde el punto de vista de un analista, pues muchos más sujetos vamos a ver y vamos a considerar muchas más etapas, porque lo que vamos a medir los analistas del comercio y la logística
entonces es el tiempo y la eficacia y la eficiencia del proceso que hemos planeado para que se pueda cumplir, ¿ya? Es la diferencia entre cada uno. Por eso le digo, siempre tiene que tener muy claro ya la visión hacia dónde vas, ¿ya? Para que entonces puedas, de alguna manera, absorber la información que necesitas para tu campo de acción. Bien, entonces dejo en imagen lo que acabo de mencionar en la introducción. Entonces las dos siguientes diapositivas pues van a dar dos pautas importantes para que entiendas la importancia de la fase operativa del transporte a través de su fase denominada el manifiesto de carga. Entonces, recuerda que hemos hablado ya todo lo anterior, infraestructura, mercancías, ¿no? Producto, carga. Ahora nos toca analizar todo ese cúmulo de información para aplicarlo en la fase operativa denominado la fase del ingreso o llegada, la fase que vincula directamente con las agencias de aduana. Entonces vamos a ver lo siguiente. Las mercancías de una nave o aeronave o transporte terrestre cumple dos condiciones al igual que la mercancía. La mercancía cuando hace su salida cumple la exportación, la venta. Cuando la mercancía hace su ingreso cumple cuando la mercancía de la importación cumple su ingreso. Entonces, una mercancía que ingresa no necesariamente está abocada a la importación para el consumo. Una mercancía que sale hacia el exterior tampoco podemos decir que es una exportación definitiva. O sea, el ingreso y la salida va a connotar el aspecto para determinar el régimen aduanero que vamos a adoptar. Entonces, en esta fase debemos entender que la descarga y la carga solamente se efectúa por zona primaria. Excepcionalmente se considera la zona secundaria. ¿Qué es la zona primaria? Desde el punto de vista de la Ley General de Aduanas, los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, puntos de zona de control de frontera, esos son la zona primaria. Y la zona secundaria sería considerar nosotros la zona del eSWORD, la zona de nuestra fábrica, de nuestro establecimiento, de nuestro almacén. Ese sería entonces la denominada zona secundaria. Pero no estoy omitiendo, vamos a ponerla acá en la siguiente diapositiva, no estoy omitiendo, por si acaso, a la zona franca, sino que la zona franca es una zona exclusivamente, aunque siendo extraterritorial, queda determinado su alcance por la misma situación de la intención que cumple el manifiesto de carga. Entonces, podemos decir que el manifiesto va a determinar tanto el ingreso como la salida. Pero hay que comprender que la descarga y la carga y la descarga, como está acá mencionándose en la diapositiva, se efectúa en la zona primaria, se efectúa en la zona franca, anteponiendo que esto debe estar manifestado en el manifiesto, y el transportista o el representante en el país deberá comunicar a la autoridad aduanera la fecha del término de la descarga o término del embarque de la mercancía. Entonces, decimos, la descarga y la carga connotan la situación de una determinada formalidad. Y la formalidad es determinar la fecha en la que termina su descarga o en la que termina su embarque. Entonces, mejor dicho, estamos considerando la descarga como el ingreso, la importación y la carga y el embarque como la situación de la exportación, de la salida de una mercancía. No estamos mencionando en un régimen aduanero porque los manifiestos de los transportistas no dan nacimiento al régimen aduanero. El que da nacimiento al régimen aduanero es el dueño, es la intención del importador o el exportador que se lo comunica a la agente aduana y es el agente aduana quien comunica a la administración de aduana esta intención de realizar un régimen aduanero. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esa parte. Bien, ¿alguna pregunta acá en la introducción, por favor, para que si algo no se ha comprendido, para que yo vaya explicándolo nuevamente? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún término que de repente he mencionado que no se puede entender? Me lo dices para yo podértelo explicar. Recuerda que en esta fase operativa del comercio, muy bien, Cintia, de acuerdo. Lo que estamos haciendo es
De acuerdo, Cintia, muy bien, voy a explicar eso de las zonas francas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien quiere preguntar? Cintia me ha hecho una pregunta concreta y la voy a responder y deseo saber si hay alguien más aquí que desee que le absuelva alguna pregunta más de lo que estoy comentando. Bien, vamos a explicarlo. A usted le han enseñado que el territorio aduanero antiguamente, bueno, no sé si seguirá vigente, pero disculpen esta parte que desconozco, es que si todavía, si continúa siendo departamentos, porque yo que recuerde, uno de los gobiernos se determinó que se medía las zonas por regiones, ¿no? La región Lima, la región norte, la región centro. Entonces, como el Perú está dividido geopolíticamente por determinadas departamentos y los departamentos agrupándose están por regiones, entonces la aduana también tiene una competencia de analizar el territorio aduanero, no como el territorio nacional. En el territorio nacional tú dices, bueno, yo sé que se diferencia Piura de Tumbes, Lima de Amazonas, Amazonas de Cajamarca, Cajamarca de San Martín, Loreto, Puno, Cusco, ¿no? Entonces, cada departamento tiene un límite geográfico que hace que ahí termine el de él y pueda nacer el del otro departamento. Dentro de departamentos están congregados por sus provincias por distritos, sus distritos, bueno, en este caso su distrito, digamos ya por pueblos, caseríos y etcétera. Aduaneramente, el territorio aduanero se divide solamente en 3 zonas. La zona primaria, que es la zona donde la mercancía se hará su ingreso. Si una mercancía viene por espacio aéreo, debe aterrizar a un aeropuerto, pero no en cualquier parte del aeropuerto, sino específicamente en un lugar denominado lugar habilitado, ¿no? La zona negra. Si viene la mercancía por el mar, entonces va a llegar a un determinado muelle, un muelle, ya sea norte o sur. Y en ese caso, la mercancía va a ser su descarga en una determinada área de competencia, ¿ya? Acá no hay pasajeros, no es un crucero. Entonces, en la zona primaria se consideran los puertos, aeropuertos, los almacenes, los centros de control en frontera, etc. La zona secundaria es el límite, pues. El hub es, Cintia, es como que usted vive en este lugar lejano, Villa El Salvador, y usted tiene una tienda o centro de abastecimiento, y usted necesita, Cintia, poder hacer llegar a las provincias sus mercancías o en la misma locación distrital metropolitana lo que le han pedido. Entonces, Cintia, sucede que usted necesita, pero ya sabe cómo es Lima, ¿no? Lima Javier Prado, se puede usted parar 2 horas, mejor camina, que está en el transporte, no hablar de la avenida Bancay, ni la avenida Panamericana Norte, ¿no? Es una congestión desastrosa. Entonces tú sabes que no vas a cumplir los tiempos, salvo que adelantes, pero de todas maneras es una pérdida de capital humano y de instrumento de trabajo para solamente adelantar por el tráfico. Entonces lo que tú necesitas, Cintia, es poder entregarlo rápido. Entonces el hub es poder posicionar en un lugar estratégico que nuestras mercancías puedan llegar. ¿Qué hacen los centros? ¿Qué hacen los tambos, por ejemplo, no? ¿Qué hacen los MAS? ¿Ha visto la forma cómo se posiciona un tambo o un MAS? ¿Alguien se ha dado cuenta? Puede haber un tambo en un mismo distrito como 4 o 3, por si acaso. Un MAS en menor cantidad, pero hay varios. No hay uno solo. No es como un totus, ¿no? Digamos, si es comas, hay un totus para coma, pero no va a haber como 5 totus tratando de copar a todas las zonas, ¿no? No. Simplemente se posiciona uno. Igual que Metro, igual que Plaza B, igual que Vivanda, ¿no? Entonces, estos pequeños minicentros de tiendas de conveniencia, lo que hacen es poder llegar con efectividad siempre al lugar donde hay movimiento. Lo mismo pasaría para ti, Cintia. Si tú ofreces un servicio a alguien y sabes que él demanda tu servicio, ya sea aunque sea por un paquete,
Tú sabes que entregar determina lo que Sara, la empresa española, ha hecho, de que no hay mejor cliente que aquel que queda satisfecho y lo replica con la experiencia, ¿no? El marketing no fideliza clientes, lo que fideliza es que el otro hable de nuestra empresa. Entonces tú en esa bodeguita dejas, pues supongamos que ya, tú ves que en el Callao hay gente que también vende tu producto, entonces te posicionas en el Callao. Tu centro principal va a ser Villa El Salvador, pero tu centro también de distribución va a ser Callao. ¿Por qué? Porque tú sabes que desde el centro del Callao, mercado del Callao, tú puedes llegar ahí a un paso a Bellavista, tú puedes llegar a un paso a La Punta, tú puedes dar servicio a Chucuito, tú puedes darte, bueno, no es tan lejos como Villa El Salvador, puedes llegar a la avenida Colonial, a Elmer Fose con Colonial, Carmen de la Legua, Reynoso, Dulanto, ¿no? A esos pequeños distritos internos. Un hub, entonces, Cintia, lo que hace es posicionarte en un punto cercano. Por eso es que la mayoría cuando me dice, Daniel, y yo veo que acá el chino dice 15 días, pues debes entender que la mercancía no está en China. La mercancía se posiciona en un lugar estratégicamente. Si una nave demora 30 días en promedio y ahora con la congestión de los desastres marítimos naturales, evidentemente va a demorar más. Los puertos, no, Cintia, los puertos son concesionados a empresas, pero generalmente, por ejemplo, DP World tiene 6 puertos en el mundo donde hay más tráfico de contenedores y uno de ellos es Perú. Por ejemplo, ese sería un caso. Pero en el caso de mercancías, lo que hacen es posicionarse en bodegas, en lugares cercanos de distribución. Usted sabe que en el Perú hay varios almacenes. Entonces, Cintia, lo que quiere decir es que te posiciona cerca. Es como lo que estoy diciendo, el ejemplo de tipo Tambo. Alguien quiere tu mercancía, Cintia, tú ya tienes una bodega cerca al Callao. Por ejemplo, estamos en Chucuito ahorita en este momento y yo necesito pues de tus productos, pues, por ejemplo, de pastelería, queremos desayunar en la mañana y queremos tenerlo para el almuerzo, entonces te podemos llamar y tú como estás en el centro del Callao, en menos de 10 minutos ya estás en Chucuito, apersonándote con tus productos. No sería lo mismo que tú te envíes El Salvador, que pertenece al fin del mundo de Lima, y que quieras llegar a Chucuito, donde solamente hay una sola vía para llegar, ¿de acuerdo? Una sola, un embudo de calle para poder entrar a la punta y llegar a Sunat Chucuito. Una sola vía, que es lo peor, ¿ya? Y encima tiene bastantes pequeños perjuicios de ingresos o controles. Entonces, un hub te posiciona cerca. Un hub es estar cerca de la entrega. Está relacionado más el hub con las mercancías. Los puertos también, pero eso es a nivel de infraestructura. A nivel de mercancías, los hubs son centro de distribución cercano, ¿no? Eso sería una explicación al tema que me preguntas. Por eso es que les decía a Cintia que cuando ves una página web que te dice, te lo puedo entregar a 15 días, pero tú dices, pero un momento, yo sé que la nave demora 30 días, ¿cómo haces para en 15 días? Pues lo tienes cercano al país, de repente en Puerto Colón, Panamá, de repente está en Miami, Estados Unidos, vía aérea, de repente está con los hermanos de Chile, ahí cerquita, nomás en Arica, ¿no? Ahí un salto. Entonces, eso es un hub, poder posicionarte con tu mercancía en un lugar para cumplir la distribución de tu producto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta al respecto? ¿Una pregunta? Recordemos que la carga y la descarga, como dice acá la diapositiva, solo se efectúa, ojo, la diapositiva es pedagógica, lo voy a decir de manera más práctica. En la parte operativa, lo que manda dónde descarga es el manifiesto. Acuérdate, suponte que tengas un cliente en Tacna y tú no vas a decir puerto de descarga Callao, porque puerto de descarga Callao es una zona primaria y Tacna es una zona franca. Por tanto, las dos zonas no son iguales. Una zona se le conoce como la zona de tratamiento aduanero, tributario especial, y la otra es tributario común. Es decir, en Lima todos pagamos realmente. Pagamos el IGB en la mayoría de los casos. En lugares como Tacna, Tumbes, Puno, Moquegua, donde hay los CED, los Centros de Especialización de Desarrollo, las zonas económicas de desarrollo, entonces en estas zonas la parte tributaria queda exceptuada
para poder darle un dinamismo a dicha zona que se encuentra un poco alejada del centro. Recordemos que Lima es el ombligo del Perú y por tanto políticamente todo el mundo lo dice, es centralista. Imagínate que tú que vives en Cusco, que has visto que hay pocas tiendas de Claro, pocas tiendas de Vitel, supongamos, Movistar, Entel, y tú sabes que la demanda, por ejemplo, en Puno, Juliaca, el contrabando es harto, la gente le gusta estar comunicándose porque siempre está llevando mercancía, o estás en Cajamarca, zona minera. Entonces tú has visto como buen negocio de repente, Cintia, que puedas vender smartphone. Entonces dices, bien, voy a vender mis smartphones, lo miras en la página web de Alibaba, y, uy, qué genial, el móvil no está tan caro, si me alcanza, inviertes, compras, y te das cuenta que allá donde te encuentras no hay MTC. El MTC solamente está en Lima. En la avenida Zorritos, si no me equivoco, es el distrito de Breña, no me acuerdo bien, pero sí sé de la avenida. Ahí se encuentra, entre la Colonial y la avenida Venezuela, ahí en un lugar medio Pirañón. Ahí se encuentra, cerca del centro INO, del Instituto Nacional Oftalmológico. Ahí se encuentra, pegado, pared a pared. Ahí están. Entonces, dice, ¿y ahora qué hago? Ah, el buce, está bien. Sí, sí, pero te van a decir, hay veces que las instituciones requieren la muestra. Ya me ha pasado, por ejemplo, con clientes que tengo de Cajamarca, lo envían, pues, para hacer, ellos hacen el trámite, yo no hago el trámite, digo, porque si ellos pueden hacer el trámite, lo pueden hacer virtual. Lo que hago es responder a la parte técnica física. En el caso de alguna controversia, directamente yo represento por la MUSE, que ellos me dan el poder de representarlo legalmente en el caso de alguna controversia o temas legales o temas de despacho. Entonces, lo mismo opera el manifiesto. No vayas a equivocarte de dónde descargas. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién lo designa? Pues increíblemente y pasivamente sucede que cuando la gente compra, damos nuestra dirección y con nuestra dirección evidentemente se guía el transportista para decir que ahí va a llegar, pero de repente realmente no era la intención que descargue ahí, sino que vaya con tránsito, como nos piden una dirección, de repente la damos como un indicio, pero realmente de repente queremos que vaya a otra zona. Me ha pasado en el caso de una empresa que importa los mayoristas, los vidrios de la mayoría de los vehículos que hay en el Perú y que cuyo centro no se encuentra en Lima, se encuentra sino en la ciudad de Piura. Entonces lo que yo tengo que hacer es direccionar la carga. Para eso entonces es el manifiesto de carga, para datar la información de dónde queremos que realmente la mercancía se sitúe, ¿de acuerdo? Recuérdalo eso. Eso es importante, no vayas a olvidarlo. Bien, entonces espero que se esté viendo la diapositiva y recordemos esto. La zona primaria y la zona franca son las zonas que directamente se vinculan con la carga y la descarga. Y por excepción, la zona secundaria. Entonces, ahora dice la siguiente parte. Pero si ya sabemos que la carga y la descarga es una determinada zona, entonces veamos quién es el sector que por competencia lo debe autorizar. Entonces dice la siguiente diapositiva, autorización de carga y descarga. Dice, ninguna autoridad, ninguna, dice, bajo responsabilidad, permitirá la carga, la descarga o la movilización de las mercancías sin la autorización de la autoridad aduanera, la que también será necesaria para permitir el ingreso y salida de todo medio de transporte. Entonces, en conclusión, decimos que la zona de ingreso de la carga y la descarga por zonas primarias, pero quien autoriza la carga y la descarga de las mercancías es la administración de aduana. Recuerden, estamos viendo ya la fase operativa de nuestras mercancías. Si alguna pregunta hasta acá, por favor, voy a casi ir paso por paso para poder explicar y me entiendan la fase operativa. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Todo está claro? Si me dices un ok, yo sigo avanzando. Si usted no dice nada, entonces me dejen la duda de si está pudiendo comprender esta parte, ¿sí? Me dices, por favor, si estás entendiendo, si estás comprendiendo, si hay una parte de repente que no se ha entendido, te la debo explicar, porque la siguiente fase, si no me equivoco, que nos corresponde, se llama legislación, creo con ustedes, cooperativa, si no me equivoco, sigue legislación, nomenclatura. Entonces, esta fase, yo la quiero ya terminar, para no
hacerla tan pesada la parte de legislación, porque si me la voy a pasar explicando esto, entonces de verdad que no voy a poder terminar los regímenes completamente, ¿sí? Por favor, me dices en el chat un ok, un simple ok, me va a dar la certeza de que ya has comprendido. Bueno, sí, después de operatoria aduanera seguiremos con nomenclatura. Bueno, pero igual, legislación nos va a tocar sí o sí. Entonces, cuando va a tocar legislación, tú ya vas a saber esta parte, entonces esta parte va a ser, digamos, más dinámica. Bueno, voy a revisar los chats, por favor. Los demás me dicen si pueden haber comprendido esta fase para que se pueda hacer. Sí, sí, Cintia, la aduana SUNAT es la única entidad competente para permitir la carga y la descarga de las mercancías. No hay otra autoridad competente. Una cosa es que la mercancía sea restringida, la aduana dirá, ingresa, sí, pero ingresa en una zona donde yo la pueda reembarcar, o sea, la pueda devolver. Pero esta no pasa de la zona primaria, es decir, no llega a tu casa, no llega a un lugar donde la aduana no tenga control, se queda en una zona donde la aduana tenga control. Por eso que la autorización de la carga y la descarga en la zona primaria o zona franca está en manos solamente de la SUNAT, ¿de acuerdo? De la SUNAT, aduanas. Bien, los demás han entendido, por favor, si se han comprendido, me dices un sí para poder entonces seguir explicando las demás funciones. Bien, ahora ya si has comprendido esta parte, vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente es, si yo estoy hablando que el manifiesto se vincula con una información que el transportista emite hacia, que se permite informar hacia la aduana, entonces lo que vamos a ver ahora es la definición. Y la definición de este dato se encuentra en la Ley General de Aduanas en el artículo número, veamos en pantalla, ¿sí? Dice, la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, en su artículo número 2, define qué es el manifiesto. Entonces yo ya no voy a, sino más que explicarte lo que dice textualmente este artículo. Dice, manifiesto de carga, documento que contiene información respecto al número de bultos. Ojo, no dice mercancía, dice número de bultos, ¿de acuerdo? O sea, las mercancías están agrupadas, las mercancías están consolidadas, las mercancías están apiladas, sería el vocablo. Número de bultos, del peso, identificación y descripción general de la mercancía, quiere decir, general de la mercancía que comprende la carga, quiere decir, si trajésemos un paquete grande, ¿no? Supongamos que uno de ustedes, ¿no? José, ha decidido incursionar en el mercado de la moda, de la mujer, entonces puede traer pantalones de mujer, blusas, cafarenas, no sé, hay unas cosas que llaman chals, todo implemento. Entonces, lo que va a decir el manifiesto de la carga que pertenece entonces a zapatos también, Cintia, correcto. Entonces, lo que va a decir entonces de José es el transportista. Trae prendas, accesorios y complementos. Prendas, accesorios y complementos. Entonces, yo te pregunto, ¿el zapato es un accesorio o un complemento? Y una cartera, una correa, ¿es un accesorio o un complemento? A ver, vamos, lo que son mujeres, porque los hombres no creo que se hayan dado cuenta de este aspecto. Una cartera, una correa, ¿es un accesorio o un complemento? Y un zapato, ¿es un accesorio o un complemento en las prendas de vestir? ¿Ya? Muy bien. Cintia me da su opinión. Ya Cintia lo denomina accesorio. A ver, ¿alguien que pueda dar información también? Muy bien, correcto, Cintia. Entonces, ¿qué va a decirlo? ¿Qué va a decir el transportista? El transportista no va a decir, trae pantalones, blusas, casacas, chompas, suéter. No, el transportista no dice eso. El transportista dice, prenda de vestir, complemento y accesorio, nada más. ¿Cuándo la aduana se da cuenta de lo que estás trayendo? Cuando uno de ustedes trabaja en una agencia aduana, y una vez que se emite el documento de transporte, lo corrobora o lo cruza con el invoice o factura comercial.
Y entonces viene tu labor de qué cosa? De identificar con la nomenclatura lo que está trayendo el transportista para José. Ya, esa es la manera. Y ese es justamente, estoy mirando la relación de cursos, de módulo que se va a dar con usted. Entonces la siguiente sesión, al término de esa, sería nomenclatura, ¿no? Nomenclatura, estoy en operatorio, no estoy en preferencia, perdón, esto es preferencia, estoy equivocándome, estoy volado. Bien, ya. Entonces, sí, nomenclatura arancelaria, también operatoria, correcto, mundo. Ya. Entonces, es importante que te des cuenta que la información del transportista siempre es de índole general, no es de índole específica. ¿Ya? Ellos datan información general, no específica. Por eso es que a quien le corresponde datar la información específica es al que trabaja en una agencia de aduana. Por eso te dije, la información de un documento es diferente para un almacén, para un agente de aduana, para un transportista, para un cliente. ¿Sabes quién come toda la información de manera general? Los analistas. Los analistas se comen toda la información, todo. O sea, no piensan como almaceneros, no piensan como agentes de cargo transportistas, no piensan incluso como cliente, ni como aduanas, sino que, como quien dice, o sea, es más o menos el trabajo que hago, es como quien dice, si me pones tomates, sal, cebolla, aderezos, tallarines, me pones carne, y de repente yo encuentro dentro de ellos las plantas verdes de la espinaca y la albahaca, entonces yo digo, bien, correcto, yo sé que es cada uno, pero yo sé que tú vas a hacer tallarines verdes. Ah, faltaba el queso, faltaba el ajo, faltaba la nuez, ¿no? Es lo mismo. Alguien que es de una carrera solamente se centra en una parte, no en todo. Solo los analistas miramos todo el conjunto. Por eso que en tu edad que tengas debes ir analizando, porque así como va el mercado y el COVID, entonces la situación va a seguir todavía por muy largo tiempo. No lo sé, pero me da la impresión de que va a durar un par de años más esto. Somos 33 millones y solamente ha traído 300.000 vacunas. Más de 33 millones con los inmigrantes. Bien, entonces esta es la que dice. Entonces, la presente definición también es aplicable al manifiesto de carga consolidado y desconsolidado. Quiere decir, ¿cuándo hablamos de consolidar? Cuando juntamos muchos paquetes y bultos en una sola. Llamamos carga unitarizada, así lo agrupamos. La desconsolidación, cuando lo desconsolidamos, o sea, cuando lo desagrupamos, ¿de acuerdo? La definición del manifiesto abarca entonces tanto para la carga que se agrupa y para la carga que queda desagrupada, ¿de acuerdo? Ese es el manifiesto de la carga. Bien, ahora, debes saber que esta información se data en un sistema de un software, ¿de acuerdo? En el Perú hay software como Sintat, Asinsa, Sotpac, no me acuerdo otros sistemas que recuerde. Entonces, tú necesitas comprender que si trabajas por una empresa transportista, entonces te corresponde también el manejo de la información, del manejo del software carga. Y si estás en una agencia aduana, pero tu situación no es la de ser el asesor o el asesor o el asistente, tu función será operativa, de repente yendo al almacén, o tu función será administrativa, datando la información en el software. Por eso te pongo en pantalla el siguiente software para que veas la información del software. Me dice si puedes visualizar. Se ve entonces en pantalla más o menos lo que dice un software, ¿ya? Datos del transporte. Dice número del manifiesto que le da la aduana, tipo, ingreso, modalidad marítima, ubicación, bodega, por ejemplo, ¿no? Esta, la fecha en la que aproximadamente llega. Vemos el número del conocimiento, es el número del documento de transporte marítimo. Les he dicho en la clase anterior que el documento de transporte es alfanumérico. Sí, Cintia, es lo mismo. La única diferencia, Cintia, es que la información del SINTAT se subdivide en SINTAT aduanas, SINTAT carga, igual que el SOTPAT carga, SOTPAT almacenes, SOTPAT aduanas. La información de los diferentes software se aplican de acuerdo a cada empresa, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la información para todos no es la misma. ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte? Bien, entonces, como ya van comprendiendo esta fase, entonces pasemos a la siguiente.
Y la siguiente es una de las principales fases que necesitamos identificar en el proceso, ya sea en el almacén, en el agente de carga, en el agente aduana o en el dueño importador o exportador. ¿Por qué? Porque la siguiente análisis que hago con ustedes de manera general se llama las fases o etapas del manifiesto. Les recuerdo por qué estoy en el manifiesto, porque si vamos a hablar de transporte, ahora estamos entendiendo qué es lo que pasa cuando ingresa o se va el transportista, ¿ya? Por eso que estoy haciendo esta parte de las fases del manifiesto, las etapas del manifiesto de carga. Entonces veamos las etapas. Yo de manera particular las subdivido de dos maneras, ¿ya? Esto no está en el ámbito de la ley de aduana. Acá yo lo voy a partir de manera operativa como yo lo he manejado en las empresas transportistas de carga y agencias de aduana, ¿ya? Y ahora como que manejo empresas diferentes, lo mezclo todo y te voy a explicar de una manera más práctica. Vamos a hacerlo así. Las etapas se dividen en dos maneras, la transmisión y el ingreso. La transmisión va a contar para todos ustedes desde que tú compras algo hasta que está llegando, ¿de acuerdo? Desde que tú has hecho la compra-venta hasta que tú estás llegando. Y el ingreso es cuando ya la mercancía se encuentra en territorio peruano y entonces va a ser conducida a un almacén o al punto de llegada y en ese momento es que aparece ya el régimen aduanero como tal. El régimen aduanero es decir, vino una importación, sí, correcto, pero ¿qué tipo de importación? Entonces dirá Cintia, en mi caso es importación para el consumo, lo que he traído lo voy a vender. José Solano dirá, bien, en mi caso es una admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Y en el caso, por ejemplo, vamos a ver, acá tengo los nombres, porque estoy perdido con los nombres. Ya. En el caso entonces de Michelle dirá, bueno, en mi caso una mala exportación, carambas, entonces en mi caso es una reimportación en el mismo estado. Y en el caso de Romina dice, bueno, la mía es una admisión temporal de perfeccionamiento activo. Entonces se dan cuenta que todas son ingresos, todas son importaciones, todas manifiestan ingreso. Pero lo que acabo de decir es que todos ustedes no han adoptado la misma situación, sino que han indicado un régimen diferente. A eso me refiero con el ingreso, ¿sí? Pregunta, ¿se comprendió esta parte del ejemplo? Me dices, por favor, si has entendido esta parte para seguir avanzando. ¿No? Muy bien, José. De acuerdo, voy a explicar. Otro más, por favor, que no haya podido entender. Alguien más, por favor, que no haya visto claro la definición o la definición para poder ayudar, por favor. Ya, muy bien, Jeremy. Me olvidé de ti, Jeremy, del todo. Muy bien, de acuerdo. Ya, muy bien, Jeremy también. Necesito uno más, a ver. Necesito alguien más que me opine. Cintia, Romina, opinión. ¿Comprendieron o no comprendieron? Para volver a explicar con un ejemplo diferente. Bien, Cintia, de acuerdo. Romina, tiene problema con el internet, puedes escuchar, puedes comprender la sesión, dime para poder avanzar, porque de acá en adelante todo es un cambalache de información y como usted es nuevo, de repente se le va a hacer un entrevero todo lo que voy a empezar a explicar de aquí para adelante, ¿sí? De aquí para adelante voy a empezar con una terminología más técnica. Voy leyendo el chat, entonces para ir ya entonces marcando la diferencia. Ya, José Solano, Jeremy, Michelle. Michelle Altamirano. Vamos empate, 2 de 2, pero igual le voy a explicar. Voy a buscar el ejemplo de tal manera que los que han entendido sigan comprendiendo, los que no, lo pueden comprender como todos los demás. Muy bien, vamos a explicar de nuevo. Ya. Recordemos dos cosas importantes que les he dicho siempre. El ingreso de algo
llamado mercancía, o como usted lo conoce como producto, es una importación. Una importación significa el ingreso de algo. El ingreso, solamente el ingreso. También puedo decir la compra, pero digo ingreso y compra, o compra, ¿de acuerdo? O compra. En la exportación también puede ser lo mismo, venta o servicio. Venta o servicio, la exportación. Supongamos, en la nave MOL, vamos a poner el nombre de la nave, ya MOL Cintia, ya, de la empresa MOL, cuyo barco se llama Cintia. Cintia MOL, Cintia de la empresa MOL. La vamos a poner en el caso de la nave. Ahora, ¿qué pasa? Todos ustedes, por ejemplo, todos ustedes han decidido hacer una actividad en el exterior y en el barco MOL Cintia vienen las mercancías de todos ustedes. En primer lugar, Cintia trae juguetes. Los juguetes se supone que son para venderlos. Entonces, la intención de Cintia, cuando ingresa la mercancía, Cintia le manifestará a la gente de aduana que las muñecas y muñecos que ha traído son para venderlo. Entonces, la importación, que es el ingreso, se convierte ya cuando Cintia determina la intención de su ingreso en un régimen aduanero. Quiere decir que Cintia le está diciendo a la gente aduana que lo que va a hacer es venderlo. Y entonces el agente aduana lo va a llamar importación para el consumo. Ya, hasta ahí. ¿Se comprendió esta primera parte? ¿Se va entendiendo? Voy explicando parte por parte, ¿ya? Sí, muy bien, Cintia. Los demás, Jeremy, Michelle, José, ¿van entendiendo? Por favor, escriben en el chat para yo ir viendo y pasar al segundo ejemplo. Yo voy a pasar así a 3 ejemplos más. Jeremy, Michelle y José, por favor, su opinión. ¿Han comprendido esta parte? Lo leo en el chat. Muy bien, Michelle. Gracias, Michelle. José, muy bien. Y me falta Jeremy. Ya, ahora, siguiente caso. Siguiente en mi lista. Supongamos, José. En la nave Mol Cintia, José es un empresario, pero José es un empresario dedicado a los espectáculos. Entonces, José es de los espectáculos, no de, ya, vamos a ponerlo en esto ya, de música cumbia, de música chicha, de música folclórica. Entonces, lo que hace el señor José Solano es decir, que va a traer a un grupo de músicos, pero que todos los implementos de infraestructura de las armazones que se llaman para el espectáculo del evento vienen en la nave Mol Cintia. Entonces, los cantantes vienen en una nave aéreo comercial, ¿se acuerdan las naves, no? Aéreo comercial, de carga y de militar. Entonces, el equipo que sirve para el concierto no va a ser declarado como en el caso de Cintia. Las cosas no se van a quedar. Las cosas se van a utilizar para el evento, luego se irán. Entonces, lo que está declarando, entonces, en este caso, José, es que las mercancías hacen su importación, o sea, su ingreso, pero la determina que es una admisión temporal, ¿ya? De reimportación, o sea, de salida en el mismo estado. Quiere decir, no se cambia nada. Si se le malogra la trompeta al señor José Solano, no es un músico piña, pues la deja ahí, no la repara. Si viene un instrumento y pasa esto, entonces José lo único que va a tener que hacer es de repente comprar una trompeta, un trombón, un saxo, ¿no? Una tuba en el centro de la Plaza de Mayo, en el Callao, donde he visto que venden instrumentos así, ruidosos, entonces va y compra y le pone, pero no puede por nada José Solano reparar lo que ya se le malogró. Simplemente utilizan sus músicos del grupo número 6 o 10, ya no es 5, sino grupo 6, grupo 10, cantan, hacen llorar a la gente, vibran, dan firmas, autógrafo, pero estos cantantes traídos por José no pueden regalar más que un beso y un abrazo y una foto, porque las cosas que traen son mercancías extranjeras. Si las quiere el fan, va a tener que nacionalizarla, pagarla, pues. Entonces, lo que hace José es decir, ingresan, se utilizan y se van. Entonces, hizo una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Bien, ¿se entendió este segundo ejemplo?
¿Entendió? ¿Entendiste, Jeremy, José, Michelle? Cintia dice que sí, muy bien. Los demás, por favor. Si lo entendió José, muy bien. Michelle, Jeremy. Y vamos a poner un tercer ejemplo más, ¿ya? Un tercer ejemplo. ¿Sí? Michelle, Jeremy. Sí, muy bien. Y Michelle, vamos. Faltan ya Michelle, Jeremy, faltan dos. Falta Jeremy. Michelle, ¿está por ahí? Vamos, avanzo. Si tú me dices sí, necesito saber que comprendiste, ¿sí? Por favor. Para todos por igual información. Ya que Romina entendió, entonces necesito que el señor Michel Altamirano me diga sí o no. Ya, muy bien. Ahora vamos al tercer ejemplo. Supongamos que Romina es una persona que realiza importación y exportación. A Romina le pidieron fabricar ropa. Romina fabricó ropa aquí en el Perú, ropa para los europeos, ¿no? Ropa más desfandada, más ropa focalizada, con un chuzo por aquí por la pierna, otra sin piel, sin pasta, sin pierna, la moda europea. Lo envía al país, pero la modista de la señorita Romina cree que las personas por tener 16 somos iguales. No se da cuenta que hay 16 tamaño S, tamaño M y tamaño XL. Me refiero a la edad. ¿De acuerdo? La edad es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Y la raza sobre el cuerpo es otra recontra cosa. Entonces, ¿qué pasa con el producto que he enviado? Se lo devuelven, pues. Romina lo sacó en la exportación definitiva porque iba a ser vendida y se lo están devolviendo. Entonces la mercancía se lo están devolviendo. Entonces la mercancía hace su importación, o sea, hace su ingreso. Pero hace su ingreso como consecuencia de una mala exportación de parte de Romina. Entonces la mercancía de ella va a ser reimportada en el mismo estado. Romina va a tener la manera de cómo arreglar el problema y volver a enviar lo que ella envió mal. Bien, hasta acá. Esa es una tercera forma de importación. Bien, ¿se comprendió? Michelle, Jeremy, José, Cintia, ¿se comprendió esta tercera explicación? Sí, muy bien. La reimportación en el mismo estado. Correcto. Reimportación en el mismo estado, Cintia. Bien, ¿se comprendió? ¿Los demás han entendido, por favor? Sí, muy bien, Jeremy, José y Michelle. Ya falta, ya con esto entonces ya expliqué esta fase del ingreso. Sí, muy bien, Jeremy, muy bien, José. Falta Michelle. En el caso Cintia, de la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, la feria no es lo único, porque hay 36 procedimientos anexos dentro del anexo cuarto de este régimen, o sea, hay varias cosas. No sé si usted ha tenido la oportunidad en el Perú de ir a ver los cuerpos diseccionados que paseaban por el mundo, ¿no? Los cuerpos de los delincuentes del mundo, de la gente que decidió morir en nombre de la ciencia y fue partida como cuando pasa jamonada y sacas pedacito por pedacito, capa por capa, igualito. Lo trajeron a los seres, a las personas, ya no son personas, a las cosas, porque el muerto es una cosa. Entonces, lo exhibieron el cuerpo humano diseccionado de muchas maneras. Tú podías ver tejido por tejido, capa por capa, puedes diferenciar entre el sistema, órganos, célula, médula, etcétera, ¿no? Entonces vinieron esos cuerpos diseccionados en diferentes ferias internacionales. En las ferias acá, que pasaron por muchos lugares. Pasaron por los malls, pasaron por los plazas, Plaza Norte, Plaza Sur. Estuvo la exhibición en varios lugares, acá en el Perú. Estuvieron acá. Otro evento sería el Dakar, ¿no? ¿Te acuerdan el Dakar? Los vehículos areneros que hacen polvo por toda la zona del sur, ¿no? Corriendo el rally, ¿no?
de sus vehículos, ya, también es uno de ellos. Es un ejemplo. Pero ese no es el único. Hay muchos más. Por ejemplo, hay la Feria Internacional del Libro. No sé si se han dado cuenta, ustedes darse un paseo por el centro. A mí ya me dieron un pedido, que había hace mucho tiempo, me han dado un libro de la feria, me han pagado. No me han pagado, sino me lo dieron. Entonces, estos son algunos eventos más, ¿ya? Hay muchos eventos dentro del proceso del ingreso. Bien, ahora vamos a ver la siguiente parte de la diapositiva que dice, ahora, pero, ¿cuál es el contenido de la información de transmisión para el ingreso? Entonces veamos en pantalla que dice lo siguiente. El manifiesto de carga que contenga el detalle de la carga para el lugar del ingreso y la carga en tránsito y otros destinos, así como la carga no desembarcada en el destino. El primer párrafo de la letra A quiere decir que todo lo que está en la nave no necesariamente descarga. Algunas se quedan porque están haciendo tránsito todavía en algunos puertos del Perú para descargar, por decir, ¿no? En Hilo, Matarani, ¿no? Por ejemplo, o Salaverry, por ejemplo, ¿no? Están descargando. Otras simplemente están bajando cargas que van a ser llenadas porque hay mercancía que está en tránsito. Es decir, alguien compró algo del Perú, baja el contenedor, lo consolidan y se lo vuelven a llevar. Otras cargas están vacías, bajan los contenedores y no los dejan los contenedores. Ahora ya no hay contenedores. Y otra es que las mercancías están en la nave y no bajan de la nave porque no es su tránsito este país y por tanto no bajan. Esa es la primera letra A, que toda la información del contenido de las mercancías entonces se informa a la aduana, ¿ya? A la aduana. Letra B, los documentos de transporte que responden a la carga. Muy bien, acá vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la fase operativa, de que el transportista va a identificar a quién le pertenece una carga si es que éste ha hecho el servicio FSL, o sea, quiere decir, de un vendedor a un comprador. Pero en el caso de un LCL, que es un consolidador, las cargas vienen agrupadas en nombre de alguien. Y nosotros lo vamos a escuchar muchas veces a las personas decir aquí en el Perú lo he escuchado más, de que dicen que la carga madre está embarazada y cuando llega al Perú da la carga hijo, ¿no? El BL madre y el BL hijo, ¿no? Así es una forma biológica como lo organizan algunas personas. Pero realmente, como esto es documentario, decimos en el término documentario que las mercancías están enlazadas, o sea, en un documento general llamado el máster. Y cuando estas mercancías son identificadas, porque dentro de ellas hay más información, se desglosa. Y al desglosarse este documento general, da como consecuencia el house. Entonces, es decir, el de que pertenece al lugar llamado el BL o conocimiento embarque que te identifica a ti, Cintia, Romina, Michelle, Jeremy, José. Ya, ese sería a lo que se refiere el literal B. La letra C, sin embargo, dice relación de mercancías peligrosas. Por ejemplo, las empresas de las curtiembres en el Perú, las empresas que procesan arroz, las empresas que realizan el llenado de las famosas filtrantes, las mercancías, por ejemplo, las empresas que realizan embutidos, las que realizan la producción de suero, leche. Entonces, todas estas mercancías se consideran mercancías restringidas, se debe dar información de ellas, como también de aquellas mercancías que son peligrosas. Ya, por ejemplo, el ácido sulfuro para la curtiembre, etcétera, ¿no? Entonces son mercancías que vienen para ello. Y esta relación, entonces, también es informada a la aduana para ver en competencia de que donde descarga hay una zona que se puede realizar la descarga, ¿no? El siguiente, la letra D, la relación de contenedores vacíos que descargan. Bueno, ese es en el pasado. Porque habían contenedores que se habían descargado, por ejemplo, en el hermano país del Ecuador, y subió a la nave para ser descargadas de repente aquí en algún terminal de Ventanilla, un terminal Gambeto de la Avenida Argentina, para que un exportador la vuelva a utilizar y el contenedor vuelva a ser cogido para el uso de un régimen que vaya a cumplir. La siguiente es la relación de pasajeros. Bien, las naves portacontenedores, como las naves de ferries ya, o cruceros, se tiene que datar la información de pasajeros, equipajes, tripulantes y efectos personales. También a la vez se dicta la lista de provisiones a bordo.
¿Por qué la lista de provisiones? Porque nos hemos dado cuenta que en años anteriores, bueno, si usted es menor de edad, la nave venía vacía y se llevaba harta harina de pan, ¿no? Y resultaba que en países como en el caso último del escándalo de una empresa MSC, se detectó 16 toneladas de droga que hizo cruce una nave aquí en Puerto Peruano y terminó en Estados Unidos como uno de los mayores escándalos. Otra carga, por ejemplo, recordemos en el gobierno 2000, que la carga llegó llena de droga al país de Venezuela, ¿no? Y así han habido situaciones donde se requiere que la información de los que son las provisiones a bordo se tenga de manera clara, ¿ya? De lo que baja, falta y hace falta comprar, ¿ya? Esta es una de ellas. Siguiente, la lista de armas y municiones. Cuando uno trabaja en una empresa transportista y navega en empresas de transporte internacional, la vida en el mar es peligrosa. Existen los piratas, existen los asaltos, existen las rutas de tráfico álgico de mercancías, entonces toman por asalto a las naves transportistas. Usted ve como algo grandioso una nave, sí, pero en otros países, en otros continentes o aguas internacionales, es tierra de nadie. Entonces, justamente en ese momento, uno debe tener siempre un arma. Generalmente, en una empresa de transporte internacional marítimo, solamente viajamos 15 personas como el resguardo de las naves internacionales. Lista de narcóticos, no me refiero a las drogas, sino a los estupefacientes, antipsicóticos, psicóticos, que son para las personas que sufren algún daño, o sea, de las enfermedades. Lista de armas y municiones, como le dije, qué tipo de armamento se lleva y otros que establezca la SUNAT. Como ven, toda esta data de información es la que se transmite a la SUNAT. Algunas aparecen en el sistema directamente porque son de orden público y otras son de orden de interés entre la empresa y la SUNAT y esta información solo queda para la SUNAT, ¿de acuerdo? Entonces son dos tipos de información, ¿ya? Entonces este es el contenido de información que se data. Bien, sigo en la siguiente parte. Y la siguiente parte ya te muestro las etapas. ¿Ya? Me avisa si puede visualizar. Y ahora que ya hemos explicado lo anterior, definición, hemos explicado la fase de que yo la divido en la transmisión y el ingreso, ahora te muestro las etapas. ¿Ya? Este modo de etapa, por si acaso, es alegórica. Quiere decir que yo le he diseñado para que me puedas entender la fase del transportista cuando hace su llegada a un país o va a realizar la salida. ¿Qué es lo primero que debe hacer un transportista? Transmitir la información que te acabo de leer, tanto para el ingreso como la salida. La recepción es el lugar a donde es que la denominada mercancía del medio de transporte va a llegar y esta mercancía se encuentra agrupada formando una carga, ya sea de índole general o en el caso de graneles. Y finalmente la descarga. Decimos dónde llegamos, pero específicamente sabemos dónde vamos a descargar o cargar la mercancía. Por eso que al inicio de la diapositiva yo mencioné el tema de la descarga y la carga como un término de competencia de la aduana y según el lugar primario, secundario o franco, ¿de acuerdo? Primario, secundario o franco. Bien, entonces vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Y la siguiente parte de esta diapositiva, entonces voy a desentrañar la primera fase. Veamos la diapositiva en mención y ahí te pongo la explicación. En la transmisión se determina si es marítimo, aéreo o terrestre. Y como ves, ahí aparecen unos códigos, el 118, el 235 y el 244. Pero ¿qué dice en la parte superior? Que depende de la intendencia donde llegue, de ingreso o salida. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
voy a ir desagregando cada fase que ves ahí y quiero saber si tienes alguna pregunta o duda con respecto a lo que estoy mostrando en este momento, ¿sí? Para explicártelo de nuevo. Si lo ves en pantalla, me dices y me avisas también si algo de aquí que acabo de explicar no se comprende. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Recordemos. ¿Todo claro? Bien, José, de acuerdo, muy bien. Jeremy, Michelle, Cintia, Romina. Voy a leer el chat para ver la información. Todo bien, Jeremy, muy bien. Entonces, continuemos con la siguiente fase. Vamos a ver la recepción y llegada. En esta segunda parte, ven que digo que si la transmisión fue marítima, terrestre, aérea y fue dentro Lima, Callao, 118, marítima del Callao, 235, aérea del Callao, 244, postal del Callao, en la recepción y llegada, el transportista dirá si va al aeropuerto, al puerto, norte o sur, ¿de acuerdo? Eso es recepción y llegada. Y como esta parte es entendible, entonces voy a pasar a la tercera etapa para que puedas verlo y complementarlo entre la relación recepción y llegada y descarga. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente con la que se completa y acá es donde voy a explicar. Y en esta tercera parte dice, la recepción y llegada se dio en el puerto o aeropuerto, pero en el puerto está en el norte y está en el sur. Pero la descarga específicamente que hablamos de la descarga y carga, solamente puede abarcar dos lugares, el punto de llegada y el almacén. ¿De acuerdo? Punto de llegada. Almacén. El punto de llegada es una terminología que nació en el año 2008 con la inserción en ese momento en la que se encontraba en el gobierno Alejandro Toledo y se estaba dando luces del primer tratado, del tratado de promoción comercial con Estados Unidos, ¿ya? En el cual Estados Unidos firmaba con Perú el acuerdo de promoción comercial. Entonces Estados Unidos, pues, no solamente firmó el acuerdo con Perú para los negocios, sino que vino George Bush aquí a Perú y fue recibido por Alejandro Toledo, ¿no? Fue una de las veces primera, creo, no sé si acá en Perú fue, pero aquí es la primera vez que llega un presidente de los Estados Unidos y específicamente a darle la venia del acuerdo que había suscrito el Perú directamente con este país. Ese fue bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. ¿De acuerdo? Eso fue. Y entonces, ahí se determinó que las mercancías no solamente debían llegar al puerto, encima de perder algunas cosas o infectar algunas cosas, sino que éstas tenían el libre derecho, desde que llegaban al puerto, ser conducidas de frente hacia la zona secundaria. Ya no tenían por qué hacer uso de los almacenes. Entonces se crea en aquel entonces, y se hace un cambio en la ley de aduanas, y en ese tiempo también, donde justamente se determina el famoso levante en 48 horas, o lo que ahora conocemos como el despacho anticipados, y al que ahora le damos prioridad legal para cumplirse, ¿ya? Eso fue el nacimiento del famoso Sistema Anticipado de Despacho Aduanero SADA, ¿ya? Que lo conoce como, algunos dicen levante en 48 horas, y otros solamente le hicimos la modalidad de despacho anticipado, ¿ya? Esa es la forma, ¿ya? Esa es la explicación. Entonces entiende que el punto de llegada es el punto de referencia de llegar a un terminal portuario o aéreo y de ahí salir de frente hacia tu local.
Y en el almacén, pues se entiende evidentemente que la mercancía hace su ingreso, es tarjado, pesado y conducido hacia los almacenes, de donde entonces, al ingresar e identificar del master al house a quien es el dueño de la mercancía, se produce entonces la etapa de antigua, donde decíamos la modalidad normal, excepcional y ahora conocida como la modalidad diferida. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor, para que lo puedan manifestar? ¿Alguna pregunta o duda de este tema? ¿Preguntas? Entonces estamos hablando dentro de esta manera, entonces aquello denominado las modalidades de despacho, ¿no? Conocido como las modalidades de despacho aduanero. Todo claro, ¿no? Estamos viendo entonces las etapas de transmisión, recepción y descarga de las mercancías. Entonces, si todo está claro, entonces voy a pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase de lo que le decía en el comienzo. Si ya hemos entendido que hasta aquí el transportista solo se está manifestando con el ingreso, con la presentación de las cargas que son